Bueno, ese es un ramo de tercer semestre, es de ecuaciones diferenciales, por si acaso. Es lo que les viene Yo, después. yo hice esa tarea, profe. Me busqué qué era eso que estaba ahí atrás. Sí, ecuaciones diferenciales. Ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de las ecuaciones cuadráticas. Recordemos que una ecuación cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, a, b, c en r, x distinto de, perdón, a distinto de 0, y x, la variable de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, lo que en el fondo quiero señalar es que nosotros sabemos que si ax cuadrado más bx más c es igual a 0, entonces tenemos que la solución de esa ecuación se puede escribir de esta manera. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Sí, profe. Donde esta expresión corresponde al discriminante. ¿Ya? Normalmente lo que se encuentra dentro de la raíz se conoce como discriminante. Y ese discriminante define la naturaleza de las soluciones de la ecuación. Este parámetro define la naturaleza de las soluciones. En particular, en R sucede lo siguiente. ¿Ya? En R sucede lo siguiente. Bueno, primero, si este discriminante delta es mayor que 0, la ecuación tiene dos soluciones reales. Si el discriminante vale 0, la ecuación tiene una solución real. Profe, espere una acotación. Ujú. Cuando el discriminante es mayor a cero, ¿necesariamente las soluciones son distintas o pueden ser iguales? No, son dos soluciones reales, Ah, dos ya. distintas, por supuesto. Vale. Si el discriminante es negativo, la ecuación no tiene soluciones reales. Quiero recordar que nosotros estamos trabajando en el conjunto de los reales. Este es un curso de cálculo en una variable real. Por lo tanto, desde el punto de vista de R, la ecuación cuadrática no tiene soluciones reales cuando el discriminante es negativo. Lo que ustedes conocían como soluciones complejas y conjugadas. ¿Ya? Sin embargo, como estamos en R, lo correcto es decir que la ecuación no tiene soluciones en los reales. ¿Ya? A partir de ello, quiero hacer una observación. Observación. Si tenemos
la ecuación ax cuadrado más bx más c igual 0, ¿cierto? Si tenemos esa ecuación del tipo ax cuadrado más bx más c igual 0, donde x sub 1 y x sub 2 son soluciones de la ecuación, soluciones de ella, para no usar para no ser tan reiterativo. Entonces, miren lo que puedo hacer. Si yo conozco las soluciones de la ecuación, ¿ya? Conozco las soluciones de la ecuación, x sub 1 y x sub 2 son soluciones de ella, entonces ax cuadrado más bx más c puede ser escrito como a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 igual a 0. Miren qué curioso. Si conozco las soluciones de la ecuación, yo puedo factorizar cualquier polinomio cuadrático, conociendo esas raíces. Entonces, de esta doble igualdad, se desprende que de esa igualdad se desprende lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Voy a tomar la primera parte de la igualdad, o sea, esta parte de acá, nos queda ax cuadrado más bx más c. Voy a desarrollar este producto. Tenemos a, te queda x cuadrado menos la suma de los dos últimos multiplicado por x más la multiplicación de los dos últimos. Es igual a 0. ¿Ya? Básicamente lo que estoy haciendo es multiplicar esta expresión, ¿cierto? Aplicando los productos notables que ustedes ya conocen. Entonces voy a volver a observar lo siguiente. Voy a multiplicar por a al lado derecho. Nos queda ax cuadrado más bx más c igual a ax cuadrado menos a x sub 1 más x sub 2 por x más a x sub 1 x sub 2 igual a 0. Entonces, una cosa, dos polinomios son iguales cuando sus coeficientes son iguales, es decir, el término que acompaña a x cuadrado tiene que ser igual al término que acompaña a x cuadrado acá. El término que acompaña a x tendría que ser igual al término que acompaña a x acá. Y el término libre, sin x, tendría que ser igual al término libre de acá. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya, entonces bajo esa lógica, es inmediato que a vale a, que b vale toda esta expresión que está destacada en amarillo, y que c vale toda esta expresión que está destacada en amarillo. Luego podemos describir las siguientes igualdades que son importantes. Luego, tenemos que b tiene que ser igual a menos a x sub 1 más x sub 2. De donde se desprende que la suma de las raíces de una ecuación cuadrática es menos b partido por a. Luego, de la tercera parte, tenemos que c es igual a x1, x2. De donde se desprende entonces que la multiplicación de las raíces es c partido por a. Ustedes se acuerdan de esta información, ¿cierto? Esto creo que ustedes lo vieron, ¿no? La naturaleza de las raíces y cómo se comporta la suma y producto de raíces. Sí. ¿Sí? Profe, yo Bueno. tampoco. ¿No lo vieron? Bueno, ya saben ya, pues, en una ecuación cuadrática la suma de las raíces es menos b partido por a. Y la multiplicación de las raíces es c partido por a. Ya lo saben. Entonces yo puedo conocer ciertas características de las raíces y conocer la ecuación que les da origen, sin necesidad de pasar por la solución. ¿Ya? Entonces eso es importante. Entonces, en resumen, ¿cómo calculamos la raíz de una ecuación de segundo grado? Con esta fórmula que se puede demostrar. Esto nos permite definir ciertas soluciones
características de las soluciones a partir del discriminante, y a partir de las raíces o soluciones también podemos definir algunas propiedades de la ecuación cuadrática. Quiero mostrar algo porque justamente esto que está aquí, esto que acabo de señalar, esto, considero que es relevante e importante, dado que nos vamos a enfrentar a algunas inecuaciones en donde nos vamos a encontrar con eso. Entonces, quiero hacer un ejemplo. Factorizar x cuadrado más x menos 1. Fíjense lo siguiente. Yo, si conozco las raíces de la ecuación cuadrática, puedo factorizar. Entonces, miren, resolvamos. X cuadrado más x menos 1 igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Aplicamos la fórmula. Nosotros decimos, mira, A vale 1, B vale 1 y C vale menos 1. Entonces, x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por 1 por menos 1. Todo eso dividido por 2. En definitiva, x es igual a menos 1 más menos raíz de 5. Dividido por 2. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya, entonces acá tenemos dos soluciones. Tenemos una x1 que es menos 1 menos raíz de 5 dividido por 2. Y tenemos un x2 que sería menos 1 más raíz de 5 dividido por 2. Entonces, recordemos que x cuadrado menos x menos, perdón, más x menos 1 puede ser escrito como a x menos x sub 1 por x menos x sub 2, ¿cierto? Sí. Que era la expresión que justamente habíamos hablado recién. Ax cuadrado más bx más c puede ser escrito como ax menos x1, x menos x2. Perfecto. Entonces, directamente yo puedo decir que esto es, voy a sacar el 1, te queda x menos x sub 1. X menos x sub 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, conocía las raíces o soluciones de una ecuación de segundo grado, yo puedo factorizar la expresión sin ningún problema. O sea, a la hora que a ustedes se les hubiera ocurrido buscar dos números que sumados te dieran 1 y que multiplicados te dieran menos 1, no creo que hubieran encontrado estos dos elementos, ¿cierto? Sin embargo, la ecuación de segundo grado nos permite llegar rápidamente a esa factorización. ¿Se entiende? Sí. Profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar las soluciones. Bueno, ejemplos más ejemplos para resolver. Ejemplo 2. Entonces, ¿cuál es el ejemplo 2? Miren, resolver x cuadrado más 5x más 6. Por ahí estaba leyendo en el chat que hay alguien que no entendió las últimas líneas. ¿Qué pasó? Esto nace de la idea, estas dos líneas tienen que ver con que ax cuadrado más bx más c puede ser escrito como a x menos x1, x menos x2. Entonces yo acá que tengo esta expresión igual a x menos x1, x menos x2. Nosotros ya sabemos de frentón que a vale 1. Entonces aquí está a, que no lo anoté porque el 1 no se escribe. Este sería x sub 1
Este sería x sub 2. Simplemente escribí la expresión factorizada. Eso es todo. ¿Sí? Recordemos que el objetivo era factorizar. Eso se quería. Ya. Ya, chiquillo. ¿Cómo resolvemos esa segunda ecuación? A ver. Factorizando. ¿Cómo factorizar? ¿Cierto? O podemos usar la fórmula. Cualquiera de las dos maneras es válida. Entonces tenemos x cuadrado. Si ustedes ven que pueden factorizar, factoricen. Factoricemos. Nos queda x más por más da más. Dos números que sumados me dan 5 y que multiplicados me dan 6. 3 y 2. ¿Cierto? Muy bien. 3 y 2, 2 y 3. Está bien en este caso. Entonces, acá recordemos la propiedad. A por B igual 0. Sí, solo sí. A igual 0. O B igual 0. ¿Cierto? Esa es la propiedad que nos permite resolver. Entonces, nosotros tenemos esto. X más 3, X más 2, igual a 0. Sí, solo sí. Primer factor igual a 0. O el segundo factor igual a 0. De cada uno de ellos despejamos. Entonces tenemos acá x sub 1 igual a menos 3 o x sub 2 igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Por lo tanto, el conjunto solución de la ecuación sería menos 2, menos 3, menos 2. ¿Ya? Esa sería una alternativa. ¿Ya? La otra alternativa es usar la fórmula cuadrática. Otra manera es usar la famosa fórmula cuadrática. Entonces ahí consideramos lo siguiente. Yo tengo x cuadrado más 5x más 6 igual 0. Definimos el a, que es 1, el b, que es 5, y el c, que es 6. Calculamos el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac. Eso es 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 6. Eso es 25 menos 24. Eso da 1. Y como el discriminante es positivo, entonces tenemos dos soluciones. Hay dos soluciones reales. Al haber dos soluciones reales, entonces resolvemos, decimos que x es igual a menos b más menos la raíz del discriminante, que ya lo calculamos, dividido por 2 veces a. Entonces esto es menos 5 más menos raíz de 1 dividido por 2. Entonces x es menos 5 más menos 1 dividido por 2. Dos soluciones. X sub 1 es igual a menos 5 menos 1 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2, eso es menos 3. Ahí hay una. Y la otra solución es menos 5 más 1 dividido por 2. Eso es menos 4 dividido por 2. Eso es menos 2. Entonces, si se dan cuenta, las soluciones son las mismas. Da lo mismo el mecanismo. Llegamos en ambos casos a lo mismo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Dígame. bueno, factorizando, nos habíamos equivocado porque había puesto más 2 y 3, ¿no es cierto? Positivo. ¿No? ¿Sí está bien? Lo que pasa es que en el despeje, usted despeja esto, el 3 va restando al otro lado. No, arriba, en x más 3. ¿Está bien? 3 más 2 son 5, 3 por 2 son 6. Positivo y positivo. ¿Sí? Positivo, positivo. Entonces, ¿por qué la otra dio en negativo? ¿Cuál?
por ejemplo, x1 igual a menos 3 y en la propiedad. ¿Dónde negativo acá? Sí, Pero es lo que le estoy diciendo, despejamos. El 3 se despeja la x en esta ecuación. Esto es una ecuación de primer grado. Se despeja no, la sí, x. pero bueno, ¿por qué es diferente? ¿Cómo diferente? No entiendo su pregunta. Ah, no, ya me respondí solo. Gracias, profe. Vamos con un segundo ejemplo. Ejemplo 3 ya en realidad. Resolver. X cuadrado menos 2x más 2 igual 0. Bueno, vamos a ir con la fórmula. A igual 1, B igual menos 2, C igual 2. Calculamos nuestro discriminante. Menos 2 al cuadrado, menos 4 por 2 por 1. Esto te queda en 4 menos 8. Menos 4, negativo. ¿Qué sucedió acá? No tiene solución. No hay solución. Como el discriminante negativo, no hay soluciones reales. Muy bien. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Ejemplo 4. Resolver 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x más 2 igual a 5 cuartos. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? ¿Qué tendríamos que hacer? Operación de fracciones. Exactamente, muy bien. Entonces, trabajando las fracciones, trabajando la igualdad, lo que vamos a tener es lo siguiente, miren. X menos 1, x más 2, igual a 0. Mínimo común múltiplo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ya. Aquí voy a alargar un poco la línea fraccionaria. Entonces tenemos, acá me falta el 4 y el x más 2. Acá me falta el 4 y el x menos 1. Y acá me falta el x menos 1 y el x más 2. Entonces, ¿cierto? Sí. Sí. Suma fracciones. Bien. Entonces ahora nos está quedando lo siguiente. Tenemos 4, x menos 1, x más 2. Multiplicamos 4x más 8, 4x menos 4, menos 5, x cuadrado más x menos 2. Multiplicación de factores por productos notables. Hacemos la suma. ¿Cómo nos queda? 8x más 4 menos 5x cuadrado menos 5x más 10, ¿o no? ¿Sí? Sí. Si me equivoco, me avisan, porfa. Si hay algún error, me avisan. Tengo 4, x menos 1, x más 2, todo eso igualado a 0. Entonces, nos queda menos 5x cuadrado, 8 y 5 serían más 3x, 10 más 4 serían 14, ¿o no? Positivo. Todo eso, 4, x menos 1, x más 2, igualado a 0. Quiero que observen un poco una cosa.
yo voy a multiplicar por menos 1. Al multiplicar por menos 1 cambia los signos de la fracción, y eso a la vez va a hacer que cambie los signos de la expresión que está arriba. Entonces nos va a quedar lo siguiente. 5x cuadrado menos 3x menos 14. Todo eso dividido en 4, x menos 1, x más 2, igualado a 0. ¿Cuándo una fracción es 0? Cuando x Claro, vale 1 y x vale menos 2. No, ahí no existe. ahí no existe. Yo estoy preguntando, ¿cuándo una fracción es Solución. 0? Entonces, Cuando, no quiero cuando las lo- soluciones, solamente quiero el concepto. cuando lo que está siendo dividido es 0. ¿Cuándo una fracción es 0? Cuando Cuando A es el cero. numerador es igual a 0. Cuando el numerador, ya, pero aquí hay que hacer una excepción importante. Una fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. ¿Ya? Una fracción es 0 cuando eso pasa. Por lo tanto, en estricto rigor, yo lo que debiera decir es, esto es 0 cuando esto es 0 y todo esto es diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, perfecto. De lo de abajo es fácil observar. Bueno, de acá claramente tenemos una ecuación cuadrática que la vamos a resolver. Pero de aquí es fácil observar de que esta expresión es distinto de 0 cuando x vale 1 y cuando x vale menos 2. Entonces, x tiene que ser distinto de 1 y x tiene que ser distinto de menos 2. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Sí, porque si no ahí tenemos problemas con la fracción. Entonces ahora, una vez que tenemos definido eso, inmediatamente resolvemos esta ecuación. Entonces tenemos 5x cuadrado menos 3x menos 14 igual a 0. Entonces acá vamos a usar. Usted puede hacer lo que quiera, puede resolverlo factorizando, como usted quiera. Puede usar la fórmula. Yo aquí estoy abusando de la fórmula. Entonces el discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Cuánto da eso? Te queda 9. Te queda 280, creo. Sí, porque es 20 por 14, 14 son 28 más un 0, 280, ¿cierto? Menos por menos da más. Entonces esto es 289, ¿o no? Sí, profe. Eso es un número positivo. Por lo tanto, hay dos soluciones reales. Luego, resolvemos nomás. Al resolver, tendríamos que x es igual a menos b más menos la raíz del discriminante dividido todo eso por 2a. Bueno, la raíz de 289 es 17. Entonces esto es 3 más menos 17 dividido todo eso entre 10. Dos soluciones. Tenemos un x1 que es 3 más 17 dividido por 10. Eso es 20 dividido por 10, eso es 2. Y tenemos una segunda solución que es 3 menos 17. Todo eso dividido por 10, eso es 14. Y eso es 7 quintos, ¿no? Menos 7 quintos. ¿Ya? Entonces, claramente no es ni menos 2 ni 1, por lo tanto estas soluciones pueden considerarse. Luego tenemos que la solución final de la ecuación es menos 7 quintos y el 2. Ambos elementos. ¿Se entiende? Profe, tengo una duda de un poco más arriba. Ujú.
Cuando multiplicó por -1, la parte de abajo no se tendría que haber también multiplicado por -1. No. Porque si multiplico por -1 arriba y abajo no hice nada. En todo caso, se puede hacer eso, de multiplicar solamente el numerador. Claro que sí, po. De hecho, la propiedad propiamente tal, lo que se hizo en realidad fue factorizar por -1 arriba. Yo tengo menos a sobre b igual 0. Y al multiplicar por -1, usted lo que está haciendo es esto. Menos a partido por b igual a menos 0, que es 0, y menos por menos da más, y por eso te queda a partido por b igual 0. ¿Se entiende? Ah, ya, sí. Gracias. Vale. Profe, pero ahora resolvimos el numerador y el denominador. Ahí está, po. El denominador es distinto de 1 y distinto de -2, lo dijimos. Ah, verdad. ¿Sí? Bien. Profe, una consulta. Muy bien, entonces vamos a comenzar con axiomas de orden. Bueno, esta bolsa de números, que son los reales, ya que ustedes conocen como los números reales, no están al azar. No es que el 2 esté flotando, el 5 esté flotando, el 1/2 flotando, pi por allá, el número de Euler por el otro lado. No, o sea, los números reales tienen un orden. Este va primero, este va después, entonces justamente existen axiomas o reglas del juego, así como estaban los axiomas de cuerpo que nos permitían trabajar con los reales, existen unos axiomas que nos permiten ordenar la casa, que son los axiomas de orden. Entonces establecemos una relación en donde decimos este elemento va primero, este elemento va después. Entonces dentro de los axiomas, ya, los dos axiomas principales son el axioma de clausura y el axioma de tricotomía. ¿Qué dice el axioma de clausura? Dice que si yo voy a considerar un conjunto de los reales, vamos a suponer que tenemos un conjunto dentro de los reales que son los reales positivos. Entonces, con los reales positivos podemos decir lo siguiente. Si yo tengo dos números positivos, la suma de dos positivos es positiva. Si yo tengo dos números positivos, la multiplicación de dos números es positiva. Ese es el primer axioma. Si yo tengo dos números positivos, al sumarlos me da otro positivo. Si yo tengo una multiplicación de dos positivos, la multiplicación sigue siendo un número positivo. Yo creo que se entiende, ¿no? No hay mucho más que decir. ¿Se entiende con eso, no? Sí, profe. Sí, maestro. Ya. A partir de ello aparece otro axioma que se conoce como axioma de tricotomía. El axioma de tricotomía dice, bueno, si yo tengo un número real, este número real tiene tres posibilidades. O es positivo, o menos el número es positivo, o es cero. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es, si yo ubico en un saco tan grande como son los reales, ya, voy a cambiar el color de la flecha. Si yo tengo un saco tan grande los reales, los vamos a poner ahora en una recta. Vamos a definir nuestra referencia, nuestro centro, como el 0. Entonces puede ser que A se encuentre acá, los reales positivos, o puede que A se encuentre acá, AR menos o menos A en R más, que es lo mismo. ¿Cierto? Donde acá están los reales negativos. Bueno, nosotros hemos hecho este esquema muchas veces en el colegio, se han hecho. Acá están los reales negativos. Para acá están los reales positivos. Bueno, y el 0, bolita blanca, ¿no? Nuestro límite, el que define, es como la tierra, ¿no? Como la tierra, el cielo y el infierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? El 0 es como el que marca el límite entre ambos. Bien, entonces vamos a definir la idea de desigualdad, porque si ya sabemos que tenemos números positivos que tienen un comportamiento tal que la suma de dos positivos es positiva, la multiplicación de dos positivos es positiva, y si un número tiene tres posibilidades, ¿cierto? Entonces tenemos que A es positivo, que A es 0 o que A es negativo. Entonces a partir de eso
vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir la noción de desigualdad. Profe, porque no entendí mucho eso del menos A perteneciente a los reales positivos. ¿Por qué sería perteneciente a los reales positivos? No, lo que pasa es que lo que te están diciendo es que tenemos tres posibilidades, po. Si un número es real, A es positivo, su inverso aditivo es positivo o es cero. Si el inverso aditivo es positivo, entonces el número como tal es negativo. Eso es todo, Ya. Vale, gracias. ¿ya? Eso están diciendo. Bien, entonces vamos a definir la idea de desigualdad. Si A es mayor que B, esto ocurre si, solamente si, A menos B es positivo. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente lo que te están diciendo es que B está detrás de A. Al revés, cuando te dicen que A es menor que B, sí, solo sí, B menos A es positivo, lo que te están diciendo es que ahora es A el que está detrás de B. En esta recta. Da lo mismo dónde, ¿ah? Lo que se está entendiendo aquí es que uno está detrás del otro. Puede que sean positivos, negativos, cero, da lo mismo, pero la idea es que uno está detrás del otro. Entonces yo ahí ya puedo empezar a ordenar. Primero la noción de quién está delante, quién está atrás, nos permite empezar a ordenar números. Por ejemplo, decir que el 2 está detrás del 3, que el 3 está detrás del 4, ¿cierto? Entonces si yo ubico en una recta real, la primera noción es, por ejemplo, colocar esto. Entonces yo sin ningún problema puedo decir que 2 es menor que 3 y que 3 es menor que 4. Por lo tanto, yo podría decir sin ningún problema que 2 es menor que 4, ¿cierto? Sí. Ya. Pues de ahí empiezan a aparecer ciertas cosas interesantes que conocemos, pero que parecen un poco complejas cuando las planteamos con números, pero son bastante intuitivas si las entendemos. Ahora, a partir de ello podemos definir la idea de mayor o igual y de menor o igual. Bueno, A es mayor o igual que B si es mayor o igual, como su nombre lo dice. O sea, puede que A esté adelante de B o que esté encima de B. ¿Ya? O sea, se considera la posibilidad de que sean elementos que son equivalentes o iguales. Es decir, yo podría considerar que B está aquí, A está acá, o podría perfectamente pensar, ¿cierto?, de que B podría ocupar todo este espacio y que en algún momento incluso podría estar encima, ¿cierto? En ese caso se dice que A igual B. O sea, la única diferencia con la definición anterior es que podrían ser el mismo número, ¿ya? Por eso se Ahí vienen dice, los intervalos. sí, bueno, después viene la idea de intervalo, ¿no? Se podría ser el mismo número. Básicamente estamos agregando la idea de igualdad. Y el menor o igual es lo mismo, pero para el otro lado. O sea, básicamente estamos diciendo que aquí es A el que está detrás de B, pero podría eventualmente estar encima, ¿cierto? Ya, A podría estar perfectamente en toda esta zona o incluso podría ser el mismo valor de B, ¿sí? Básicamente es esa la idea de desigualdad. Gráficamente se ve y se entiende, ¿ya? Entonces, mucha atención. A partir de eso, lo que vamos a decir es lo siguiente. Cuando hablemos de que A es mayor que 0, estamos diciendo que A es un número positivo. Cuando hablamos de que A es menor que 0, estamos diciendo que A es negativo. Si A es mayor o igual que 0, entonces diremos que A es no negativo. Es decir, que A sea mayor o igual que 0 es lo mismo que decir que A es mayor que 0 o que A es igual a 0, pero nunca negativo. Por eso se dice no negativo. O sea, puede ser positivo o puede ser 0, pero jamás negativo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Perfecto. Bueno, propiedades que se desprenden de los axiomas de orden. Si A y B son números reales, entonces puede pasar cualquiera de las tres cosas. Que A está detrás de B, que B esté detrás de A o que sean el mismo número. ¿Sí? Esto es como muy parecido, es consecuencia del axioma de tricotomía. Es decir, A puede estar detrás, B puede estar detrás o simplemente ser el mismo número.
¿Ya? Aquí empiezan algunas propiedades de los números reales, de los axiomas de orden que nos permiten trabajar con ellos. ¿Ya? Que están propiedades que nos permiten trabajar con ellos. Entonces, tenemos para todo A, B, C reales, si tenemos que A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Y esto recién lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Con este ejemplo, 2 es menor que 3 y 3 es menor que 4, entonces lógicamente 2 es más chico que 4, ¿cierto? Bueno, entonces aquí estamos diciendo que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Mucha atención con las propiedades que vamos a empezar a ver. La propiedad 3, 4 y 5 son importantísimas para las desigualdades que nosotros vamos a ver más adelante. Lo primero es señalar que si yo tengo dos números que son más chicos uno que el otro, entonces al sumar elementos en una desigualdad, la desigualdad se mantiene. ¿Qué tiene que ver el símbolo? El símbolo se mantiene. Por ejemplo, si yo tengo x más 2 menor que 4 y yo quiero despejar x, yo lo que tengo que hacer aquí es sumar menos 2, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, al sumar no pasa nada, se mantiene. Entonces te queda x más 2 más menos 2 menor que 4 más menos 2. Entonces usted puede decir, ah, esto es x y esto es 2. ¿Se dan cuenta? Ahí hace el despeje. Entonces, cuando usted suma elementos, da lo mismo en la naturaleza, si son números positivos o negativos. Si usted suma elementos en una desigualdad, la desigualdad se mantiene. ¿Ya? La propiedad 4 dice, si usted tiene una desigualdad y multiplica por un número positivo, entonces la desigualdad se mantiene. Fíjense, número positivo, desigualdad mantenida. Ejemplo de esto. Supongamos que usted tiene 2x menor que 4 y quiere despejar x. Para despejar x que hay un 2, vamos a multiplicar por un medio. Al multiplicar por un medio, la desigualdad se mantiene porque el número que estoy multiplicando es positivo. Entonces nos queda 2 por un medio, ¿cierto? Menor que un medio por 4. Se mantiene. Simplificamos acá y te queda x. Simplificamos acá y te queda menor que 2. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Ya, pero distinto es cuando yo tengo lo siguiente. Cuando yo tengo una desigualdad y multiplico por un número negativo. Ahí la desigualdad cambia de sentido. Es decir, fíjense, cambió de sentido y estoy multiplicando por un número negativo. El clásico ejemplo es cuando usted tiene una desigualdad, por ejemplo, menos 3x mayor o igual que 6, por ejemplo, y quiere despejar. Entonces, yo necesito sacar ese menos 3 que está multiplicando a la x. Multiplico por menos un tercio. Al multiplicar por menos un tercio, el número es negativo, entonces te queda menos un tercio por menos 3x, menor o igual, cambió de sentido, menos un tercio por 6. Entonces usted simplifica, menos por menos da más, te queda x, menor o igual que 3 en 6, te queda menos 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo profe. claro, profe. Ok. Sexta propiedad. Ojo con estas propiedades que estoy destacando. Son propiedades importantes, las vamos a usar todo el rato, igual que esta. Todo número al cuadrado es siempre positivo, excepto cuando es 0. En general, para la propiedad 6, en general, para todo A en R, para todo elemento de los reales,
un número al cuadrado siempre mayor o igual a 0. Mayor que 0 cuando es distinto de 0. Y cuando a vale 0 es exactamente igual a 0. ¿Ya? Para la propiedad 7, si dos elementos multiplicados son positivos, entonces ambos son positivos o ambos son negativos. Y finalmente, si yo tengo una desigualdad de este estilo, A menor que B y C menor que D, entonces yo puedo sumar para abajo. O sea, usted puede sumar A con C, B con D y la desigualdad se va a mantener. ¿Ya? Bueno.